El día de hoy hablaremos sobre un tema que nos ha paralizado a todos en algún momento. Así es, Diego. Hoy día vamos a romper el tabú. ¿Por qué tenemos miedo al fracaso? Muchas veces pensamos que si cometemos errores es porque no tenemos la capacidad suficiente o porque no somos talentosos o no somos habilidosos en eso que queremos de pronto lograr. Uno mismo, ¿cómo va a lograr esas metas y lo que tiene que trabajar para alcanzarla? No Claro. se quiere decir que te pongas una limitación. Sí se puede alcanzar, sí se puede cambiar todo un contexto, pero hay que trabajar duro para ello. Básicamente uno tiene miedo a fracasar por la opinión de los demás. Y eso es algo muy crítico, porque nosotros colocamos nuestra vida frente a las expectativas de las demás personas. Y yo creo que tú pierdes totalmente tu autenticidad y tu valor cuando pones tu vida en manos de las demás personas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy hablaremos sobre un tema que nos ha paralizado a todos en algún momento. Así es, Diego. Hoy día vamos a romper el tabú. ¿Por qué tenemos miedo al fracaso? ¿Te has preguntado por qué nos asusta tanto el fracaso? Es correcto. Y no solamente hablaremos el día de hoy sobre teorías, sino también sobre algunas herramientas prácticas que podemos utilizar en nuestro día a día y por supuesto te contaremos algunas anécdotas personales. ¿Estás listo? Soy Diego Yo Salinas soy Antonio Salinas. y esto es Edel Edel Podcast. Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, papá? Un Muy nuevo bien, episodio nuevo aquí, episodio. juntos Feliz. y con un nuevo tema, ¿no? Así es. Qué interesante introducción y sobre todo aquellas preguntas que nos hacen reflexionar y un poco darnos una pausa para entender qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, qué decisiones estamos tomando y quién no ha pasado por un fracaso, ¿cierto? ¿Qué piensas acerca del fracaso? Primero, sería importante definirlo, ¿no? Principalmente, y yo creo que el fracaso básicamente es cuando algún objetivo simplemente no fue cumplido, ¿no? Alguna meta que quisiste realizar no se cumplió. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, yo te escucho con atención con respecto a este tema del fracaso y cada quien lo puede vivir dependiendo de la experiencia y en el contexto donde está, ¿no? El fracaso se definiría como una acción no cubierta, de pronto que las expectativas no se lograron, dependiendo de muchos factores, pueden ser internos, externos, económicos, puede ser el contexto que no está apropiado. Por eso definirlo lleva a una complejidad. Pero si tendríamos que ser concretos con esta definición, diríamos que el fracaso es el no haber logrado una meta que te has propuesto. Exactamente. No hay nada más que decir, creo que hasta ahí queda bastante claro. Ahora, el fracaso, ojo, no define tu valía, ¿no? Es decir, no define lo valioso que eres como ser humano y por el contrario, te permite ajustar siempre el rumbo o el camino que estás siguiendo. Muchas veces pensamos que si cometemos errores es porque no tenemos la capacidad suficiente o porque no somos talentosos o no somos habilidosos en eso que queremos de pronto lograr, ¿no? Pero yo creo que siempre te permite a ti enrumbarte, te permite hacer un stop, medir qué estrategias estabas de pronto haciendo uso y cómo revertir esa situación y seguir para adelante, porque yo creo que siempre la constancia y la perseverancia son actos que nos van a permitir que el objetivo se logre o se cumpla, ¿no? Yo creo que tendremos que romper justamente, como tú has dicho, ese tabú, ¿no? Es un tabú, o sea, es un dogma, es un paradigma instalado en la mente de las personas el creer que el Demasiado. fracaso forma parte de su personalidad. No es así, el fracaso es el contexto en el que estás, ¿no? Sí. Además, hay que definirlo bien, ¿no? Cuando tú te trazas metas en la vida, y eso va para todos los jóvenes y para todos los que nos escuchan, deben ser metas alcanzables para que no exista la frustración. Eso Tú también. puede ser que te pones una meta que no está de alcance de tus competencias, no está de alcance de tu economía, no está de alcance en el contexto, de hecho que vas a fracasar. Por ejemplo, yo como actor, si yo me pongo a hacer una superproducción y gasto $10,000 aquí en la ciudad y espero que la gente vaya a verme, donde no hay una cultura, no voy a tener una respuesta. Entonces, definitivamente voy a ir al fracaso. Entonces, depende muchas veces los niveles que quieres alcanzar, pero eso depende también lo viable de lo que tú estás proponiendo para lograr algo. Exacto, ¿no? Por ejemplo, a veces mucha gente dice, a mí me encantaría abrir un negocio, de pronto una cafetería, ¿no? Y, ok,
quieres abrir una cafetería, pero tú no quieres abrir cualquier cafetería, ¿no? Quieres la perfección, quieres el resultado maravilloso, pero si tú no tienes de pronto, no tienes la inversión o no conoces a una persona que invierta en esa Ujú. idea, entonces, ¿cómo piensas que esa meta se puede cumplir, cierto? O sea, hay que ser realistas también. ¿Cómo podrías empezar si te apasiona de pronto este rubro? No sé, empezar a producir el grano de café en tu casa, abrir un pequeño puestito a la puerta de tu casa, empezar a generar ventas pequeñas, empezar poco a poco a ponerle una marca, un logo y generar esa marca, ¿no? A tu emprendimiento, hasta generar un posicionamiento cada vez mayor y cada vez mayor, hasta que de pronto las oportunidades van a seguir surgiendo. Pero la idea, como tú dices, es generarse metas alcanzables, metas realistas, Reales. exacto, pero sobre todo no tener miedo al fracaso. Es decir, no tener miedo a tropezar. Yo creo que parte de los éxitos que han ocurrido en el mundo y en muchas personas que hoy en día son grandes, ¿no? En lo que hacen, creo que si ellos pudieran, y muchos cuentan en realidad el camino que han pasado detrás, o aquellas frustraciones que han Ujú. vivido, o aquellos Claro. fracasos, creo que serían incontables, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Thomas Edison creo que se equivocó más de 9000 veces en encender un Y bombillo. fue el que generó más marcas. Pero, ¿y cuál es lo admirable de él? Es que no ve esta cantidad de errores como fracasos, sino como una oportunidad de no volver a realizarlos, a cometerlos, ¿no? Claro, cuando yo digo, por ejemplo, que debe ser viable, no implica que alguien se tenga que detener porque tenga un sueño grande por alcanzar. Lo tiene que hacer, pero tiene que también medir todo el esfuerzo que le va a llevar llegar a alcanzar ese nivel. Las metas pueden ser altas, pero hay Ujú. que ver también uno mismo cómo va a lograr esas metas y lo que tiene que trabajar para alcanzarla. No Claro. se quiere decir que te pongas una limitación. Sí se puede alcanzar, sí se puede cambiar todo un contexto, pero hay que trabajar duro para ello. Considero que, nuevamente el punto, el fracaso viene a ser como una especie de tabú que se tiene que romper. Ujú. Y ahora esto se convierte en algo cultural, es decir, desde pequeños a nosotros de pronto nos acostumbran a que si fracasamos o cometemos un error, la vida se acaba En o parte. ya no hay solución de pronto, ¿no? O tienes que ser castigado para que puedas aprender, ¿no? Ujú. ¿Sucede en tu vida personal, por ejemplo? Definitivamente, como diría Vygotsky, que es un famoso que estudia la conducta humana, diríamos que lo que el ser humano tiene próximo a sí es lo que aprende. Tiene que ver el contexto, la sociedad, con los paradigmas mentales que se genera cada Ujú, persona, claro, que es un efecto cultural. Pero también tiene que ver mucho con la personalidad del individuo. Hay personalidades que nacen siempre con una actitud desafiante frente a cualquier sí, contexto, claro, y así sea el papá, sea la mamá, sea quien esté, llega a tener el éxito impensado. claro. Pero si hablamos de una muestra mayor, definitivamente el contexto, la Ujú. cultura, la idiosincrasia influye de manera directa en el comportamiento del individuo. Y por eso que si tenemos una sociedad negativa es porque el contexto donde vive es una sociedad negativa. Ujú. Entonces, ¿cómo salir de ese estado? Tiene que ver con la decisión y el temperamento que toma cada individuo para trazarse metas y romper con esos paradigmas, ¿no? Exacto. Y por eso es que existen de pronto canales o podcasts como estos, para que si en algún momento nos encontramos estancados o de pronto estamos generándonos estos miedos por no intentarlo, por no dar el primer paso, por no arriesgar, ¿no? Debido a fracasar, por el miedo a fracasar básicamente. Entonces es ahí donde podemos ayudarnos capacitándonos, escuchando audiolibros, escuchando podcasts, leyendo de pronto libros físicos que estén relacionados a cómo superarme diariamente, ¿no? Cómo encontrar estrategias o cómo encontrar técnicas que me permitan a mí salir del estado en el que estoy y empezar a tomar estas decisiones que al final van a ser provechosas para mi vida, que a corto, mediano o largo plazo va a existir un resultado de todas maneras, ¿no? Muy bien. Ahora, el fracaso básicamente es un evento y no es una identidad. Eso es muy importante que lo tomes en cuenta, ¿ok? Es temporal y es muy necesario para poder crecer, para poder desarrollarte. Muchas veces creemos que el fracaso va a generar que el resto nos mire de cierta manera
Y con esto me refiero desde un plano negativo, ¿no? Que el resto empiece a juzgarnos, que el resto diga, ay, ese no lo va a lograr, no, es que lo que piensa es demasiado grande, no tiene los recursos, simplemente no es inteligente, etcétera, ¿no? Es decir, empieza un sinfín de etiquetas y ahí es donde viene el miedo también a lo que dice el resto, ¿no? Básicamente uno tiene miedo a fracasar por la opinión de los demás. Y eso es algo muy crítico, porque nosotros colocamos nuestra vida frente a las expectativas de las demás personas. Y yo creo que tú pierdes totalmente tu autenticidad y tu valor cuando pones tu vida en manos de las demás personas. Cuando tú empiezas a darte cuenta que no importa el qué dirán, simplemente el accionar y que tu identidad, que ese valor que tú tienes, lo muestras frente a cualquier situación, créeme que tú te vas a empezar a rodear de personas que están alineadas a tu propósito. Empiezas a rodearte de personas que realmente van a saber entenderte, que van a apoyarte y que van a ser un pilar fundamental para que tú despegues y te impulses. Así que yo creo que Yo el le entorno llamo a es eso, importante. Diego, proyecto de vida. ¿No? En los proyectos de vida tú tienes un metas, tienes alcances, tienes un cronograma de acciones y por lo tanto es defenderse de todo el contexto negativo que puedas tener, de todas las influencias. Claro, Porque tú recibes información de cualquier tipo de lugar, pero sí. tú vas a tu proyecto. ¿Cuál es mi proyecto? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es el tiempo que me he puesto para alcanzar? De manera pragmática es lo que te va a defender frente a una acción negativa del entorno. Así es, correcto. Muy bien. Y algunos ejemplos de cómo de pronto superar este miedo, ¿no? Supongamos, a nivel del trabajo, a nivel laboral, porque a muchas personas que están ahorita conectados con nosotros estarán interesados, sí, Diego, mira, de pronto en mi trabajo tengo miedo a equivocarme, tengo miedo a cometer un error, pienso que si de pronto lo hago y el jefe se entera, me pone, no sé, pues un memorándum o me llama la atención o me descuentan o simplemente ya no me van a querer en el equipo y quedo sin trabajo. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Es normal, es natural cometer errores dentro de lo Yo no voy a laboral? relacionar el fracaso con el miedo, el fracaso, y cómo superar ese miedo para no tener fracasos constantes. Ujú, Lo que te mencionaba tomando un café, la acción. El miedo, por la experiencia que tengo, se supera con la acción. ujú. La solución para que ese miedo no se instale es la acción. Hazlo, ¿qué importa cómo te vaya? Exacto. Forma parte de tu proyecto. Tú tienes un proyecto, lo que tú estás haciendo a nivel de empresa. Estás accionando sin Ujú, esperar de que los demás acepten o no acepten. claro, Entonces la frase es, ¿cómo, y te lo digo por experiencia, hacer que el miedo se instale lejos de ti es a través de la acción? correcto. Sin esperar, sin tener temor a la respuesta. Entonces Sí. vas a tener de esa manera menos fracaso en tu vida personal, en tu trabajo, en tu familia, en cualquier evento que tú tengas que desarrollarte en la vida. Exacto. Mira, y con eso me gustaría complementar que justamente cuando nosotros hablamos, y lo has traído a mención ahorita, ¿no? Sobre el negocio, ¿no? El centro de liderazgo de él. Cuando de pronto yo empecé a crear esta idea, ¿no? A generar estos proyectos, yo básicamente lo primero que dije fue, no me importa no sé, los amigos que puedan existir o el entorno en el que yo me encuentre, ¿no? Entonces, básicamente, a mí esas cosas nunca me han impedido poder accionar y dar el primer paso. Ujú. Básicamente, yo siempre me he fijado en las nuevas personas que están a la espera, esos corazones, esas mentes que están a la espera de un amigo, de una persona que De lo que tiene la generas. capacidad de Ujú. motivarlos, que tiene de pronto ese conocimiento para poder inspirarlos y encontrar juntos el camino y las herramientas para cada día ser mejores, ¿no? Porque si yo me empiezo a enfocar en, ay no, mis amigos del colegio ¿qué van a decir sobre esto? O los de la universidad, ¿qué van a pensar si es que de pronto yo empiezo este proyecto? Y que a veces ellos no lo pueden entender, ¿no? El propósito de vida de cada uno es muy distinto. Cada uno a través de los años, sus perspectivas de vida van cambiando, tus objetivos van cambiando, tus metas se van evolucionando, se van desarrollando. Entonces, date la oportunidad de cumplir esos sueños que si has dejado atrás, hoy es el momento de retomarlos. Hoy es el momento de tomar acción y dejar de tener miedo a fracasar. Ahora Diego, vamos a la secuencia que todos estamos esperando, inclusive los que nos están viendo. Producción ya está esperando pasarnos los papeles. Pasamos ahora a ronda de preguntas. Muy bien.
Vamos a pedir entonces ahora sí a producción, por favor, Camila, pásanos Ya está, puedes acercarme un poquito. Ya, muy bien. Entonces tenemos nuevamente, como en los dos episodios anteriores, pudieron entretenerse, ¿no? Con estas preguntas un poco, no sé, distintas, no fuera del tema habitual que estamos ahorita tratando, pero que nos permite dinamizar un poco este momento. Así que, vamos, el día de hoy yo voy a empezar. Claro. Porque los dos episodios anteriores, yo fui el segundo, ¿no? Ya, a ver, ¿qué me toca? A ver, dice... Cortito, Oye, cortito. este está largo. ¿Qué te asusta más? Dice. ¿Envejecer o quedarte estancado en la vida? Bueno, la verdad que envejecer no. Eso no me da miedo. Yo creo que cada año que pasa uno valora mucho su vida, ¿no? Uno valora mucho las experiencias vividas, ¿no? Aquellos fracasos que viviste pero que forman parte del aprendizaje y que sabes qué cosas no debes cometer, ¿no? Entonces el tema del envejecer, para nada. Yo creo que me daría miedo más quedarme estancado, ¿no? De pronto tener un proyecto de vida y que no surja, ¿no? O simplemente no tener proyectos de vida, ¿no? ¿Cuántas personas de pronto les pasa que no tienen ni un proyecto ni una idea y te quedas en la rutina y entonces no hay esa chispa que te despierta, ¿no? Y te hace moverte. Y hoy por hoy eso es el proyecto de vida. Muy bien, seguimos. A ver, siguiente. Me toca a mí. Vamos a ver. Pero está en inglés. Producción, por favor, aquí nos acompañan con una música de fondo, algo que nos mueva acá la... Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? ¿Sabes qué? Viajar por el espacio de un lugar a otro sin límite. O sea, como desaparecer, ¿no? Estoy en Francia. Uy, estoy lo en que te Europa, ahorras estoy en Estados pasajes, ¿no? Unidos, estoy así. Lo que te ahorras en pasajes. Uy, no. De ser así. Y que todo se aparezca en otro lugar. Claro. Y es verdad, ¿no? Es lo que deseo. Sí, sí, sí. Bueno, yo iba a decir volar, pero digo, ¿qué le saca provecho a volar? A ver, ¿qué prefieres? ¿Tener razón siempre? ¿O ser siempre feliz sin saber si tienes razón o no? Ahí me tocan las preguntas filosóficas. Sí, ¿no? La primera. Mira, ¿tener razón siempre o ser siempre feliz sin saber si tienes razón? Uy, pero ¿sabes qué? Tener razón siempre... Qué aburrido no poder llegar a un diálogo, a un debate, ¿no? En donde no sabes si realmente las cosas son como tú piensas, ¿no? Entonces de pronto le quita esa sazón a la vida, ¿no? Esa intriga de querer averiguar, de querer saber un poco más de todo. Si tienes razón en todo, yo pienso que sería un poco más aburrido. Preferiría ser siempre feliz sin saber si tengo o no la razón. Esa es mi respuesta. Muy bien, vamos, tú. Me toca a mí. ¿Cuántas son? 10, ¿no? Esa es la última ya. Uy, se rompió. Ay, no. Estas cosas pasan. Es que rompiendo paradigmas. Estos son fracasos que a veces uno comete, pero bueno. Es parte de... A ver, Dice, arréglalo. ¿crees en el destino o piensas que todo es resultado de tus decisiones? Definitivamente todo es resultado de las decisiones que uno tome, del proyecto de vida. ¿En serio? A O sea esta- que a esta el altura- destino no... Para mí todo no. está marcado. A mí, mira, ve, hoy por hoy soy pragmático y pienso que si tú decides hacer algo y cualquier cosa que hagas es producto de tus decisiones. Hay un discurso bonito que siempre trabajamos aquí Tú eres el resultado de el, ti mismo. en el centro de liderazgo, ¿no? Que es, tú eres el resultado de lo que piensas. Así que, sí, tienes que hacerte dueño de tus... Cuando tenía 20 años y veía películas mexicanas, creí en el destino. No, Ya. bueno, Volabas mucho como Sí. cuando eras actor. Ah. Cuando te desarrollabas más en la... cosas en la actuación. concretas. Muy bien, muchas gracias por la ronda de preguntas. Ahora sí, vamos a continuar con nuestro tema y ya prácticamente Para estamos llegando terminar. al final, pero hemos dejado lo mejor para el final y es cuáles vendrían a ser estas herramientas, ¿no? Prácticas que queremos conocer. Pero antes quiero dejarte también un mensaje bastante reflexivo, que te tomes una pausa en este momento y lo pienses. Y es que el fracaso siempre va a doler. Y eso es algo Tú no lo puedes inevitable. evitar, no lo puedes evitar. Así es parte de la vida. Pero no actuar, yo creo que duele aún más. Pero ¿cierto? te digo que duele menos cada vez que lo superas. Claro, ¿no? Cuando actúas y cuando das el primer paso, yo creo que eso va a doler menos, porque en realidad
no te quedas con las ganas, no te quedas en el cómo hubiera sido, No. qué hubiera pasado, con a quiénes hubiera conocido, etcétera, no tantas cosas. Entonces, básicamente, cada error te acerca más siempre a la solución, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser estas herramientas, no? El primer método que me gusta mucho, esto lo investigué y en realidad cuando encontré este nombre me pareció muy curioso, pero no deja de tener razón. Se llama el método ¿y qué? ¿No? Ujú. ¿Y qué si te equivocas? ¿Y qué si cometes un error? ¿Y qué si las cosas no salieron bien Claro. en ese momento? ¿No? ¿Y qué, y qué, y qué? Cuestiónate, ¿no? No le des tanta importancia. Quítale el poder a ese miedo, a esa circunstancia negativa que estás viviendo hoy en día. Si es que de pronto está sucediendo, ¿no? Ahora en tu vida, Yo porque... agrego otra cosita. ¿No? Dice el adagio chino, ¿no? Si tu problema tiene solución. Entonces aquello diría, si el fracaso tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si el fracaso no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Eso. Esa frase me gusta muchísimo. Tú lo repetías Siempre. tantas veces desde que yo soy Y niño lo y aplico. tengo uso de razón. Cada vez que yo me sacaba una mala nota o no podía de pronto cumplir con un proyecto a tiempo, cuando era niño, yo me acuerdo que papá siempre se sentaba a mi lado y me decía, a ver, tranquilo, escucha esto. Si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Con esto, fácilmente yo entendía que la vida no se acaba ahí. A veces uno se hace un mundo, ¿no? En tu mente, te sobrecargas de pensamientos negativos, te visionas el futuro, ¿no? Como si fueras vidente de todas las Ujú. cosas que van a suceder, cuando ni siquiera han ocurrido. Entonces, a veces el ser humano se enfoca en la negatividad frecuentemente, ¿no? Yo creo que hasta eso está científicamente comprobado, que el ser humano a veces está programado para, se llama el sesgo de la negatividad, ¿no? Que te enfocas, puede una persona darte un halago, ¿no? Y de pronto al día siguiente te da una crítica. Pasan unos años y tú vas a recordar más la crítica que el halago que te dio, Ujú. ¿no? Porque el ser humano es así. Entonces, empecemos a reprogramar nuestra mentalidad, a cambiar totalmente esto y romper esa idea de que el fracaso nos debe generar un miedo a tal punto de quedarnos ahí y no avanzar. Otro método es el diario de aprendizajes, ¿no? Siempre hablamos de generar un diario en donde, por ejemplo, cuando hablamos sobre el poder de la gratitud, ¿no? Tener un diario para diariamente de pronto escribir 3 cosas que agradecemos de nuestro día, del hoy, ¿no? También es importante tener un diario en donde escribamos qué aprendimos del error que cometimos de pronto. Eso me da una pauta, ¿no? No debes ignorar el fracaso, no debes ignorar Para el nada, problema. Tú debes exacto. enfrentarlo, pasar tu duelo y decir, bueno, me dolió, escribirlo, Exacto, porque todo lo que te liberas, venga, liberas, negativo, positivo, lo que sea, exacto. y al final te quedas en paz. Tranquilo, en paz y continúas, ¿no? Porque la idea es seguir adelante. Y finalmente, también una herramienta importante es la visualización positiva, ¿no? Es decir, proyecta ese fracaso, ¿no? De pronto aún no ha ocurrido, pero proyecta ese momento de pronto de fracaso, de error, de equivocación, ese momento que no esperabas, ya sea en tu negocio, en tu proyecto personal, en la universidad, con tu curso, etcétera. Y empieza a plantearte el plan B, plan C, plan D, ¿no? Si este fracaso ocurriera en mi Si no vida, tienes éxito, ¿no? claro, entonces pregúntate qué haría para superarlo. Cuando te anticipas a las cosas y cuando creas esos plan B, C, D, yo creo que pierde poder el miedo absolutamente. Porque entonces tú te estás dando cuenta que tienes la capacidad de resolver esos problemas, Ujú. de salir adelante y de continuar, ¿cierto? Así es. Muy bien, hemos llegado con estas herramientas al final de este video. Espero que te haya gustado toda la información que hayamos compartido, ¿verdad, papá? Yo creo que va a ser importante para ellos poder aplicarlo en su día a día. Claro, porque lo que estamos haciendo es contando experiencias de vida, cómo las hemos Exacto, superado, hay una congruencia entre lo que decimos y lo que estamos haciendo. así En es. realidad, siempre hemos batallado para poder cumplir con nuestras metas. Como Ujú. te digo, ¿no? El final sería, para poder vencer tu fracaso, simplemente acciona y no te detengas. Correcto, así es. Muy bien, espero que hayamos aprendido todos juntos sobre cómo perder el miedo al fracaso. Empieza a accionar hoy y coméntanos y bueno, deja en los comentarios, por favor, cuéntanos tus anécdotas, tus experiencias y qué hiciste para superar aquellos miedos. Muy bien, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Te invito a darle like a este video, a suscribirte por favor a nuestro canal Mundo de Él,
Y compártelo también con tus amigos, con tus amistades, para que esta información se extienda con los demás. Y nada, eso sería todo. También, para no dejar pasar, vamos a siempre hacer la mención, te invitamos a que te inscribas a nuestro curso virtual de oratoria que ya está disponible a nivel nacional. Puedes requerir o solicitar mayor información a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como edel.escuela en Instagram, Facebook, TikTok, todas las redes. O también a los números que aparecen en pantalla. Así que te esperamos aquí en el Centro de Liderazgo Edel. Muy bien, ahora sí, nos despedimos. Soy Diego Salinas. Yo soy Antonio Salinas. Y esto fue Edel Podcast. Chao, chao.